tardes, amigos, aquí estamos nuevamente como todos los miércoles a la 1, transmitiendo en vivo en nuestro programa Viviendo Seguros, Previsión y Tranquilidad en tu Vida, donde buscamos desmembrar todos esos mitos sobre los seguros y sobre el sector financiero para que tú vivas tranquilo. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, Víctor Aguilera. Ahorita lo voy a presentar con todos los honores. Y bueno, pues un programa también muy interesante. Vamos a hablar sobre la Afore y pensiones. En un título que le pusimos, o le puso Víctor, los pendientes del futuro se resuelven en el presente. Le mando un saludo muy grande a mi colega y amigo Jorge Yadó, que lo estamos extrañando y esperamos que ya muy pronto esté por acá. Bienvenido, Víctor. Muchas gracias, Laura, muy amable. Efectivamente, los pendientes del futuro se resuelven en el presente. Así es. Y en el presente les agradezco a todos ustedes la invitación y al público que nos está viendo. Esperamos que esta plática y el contenido de ella sea de gran utilidad para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Pues déjame te presento, porque la verdad es que el currículum es súper amplio. De verdad, Vic, un honor tenerte aquí. Muchas gracias. Ya no sé ni cuántos años tenemos de conocernos y trabajar juntos. Ya varios, muchos. Me van a calcular la edad, pero yo diría que... Tú eres muy joven. ¿20 Sí, más de 20. Más sí, de 20 años claro. de conocernos, ¿verdad? Pues les voy a presentar, mira. Víctor Aguilera es licenciado en Psicología Clínica y Social. Uh-huh. Curiosamente, porque realmente yo te he conocido siempre en el sector financiero, ¿no? Tiene una amplia batería de estudios. La verdad es que le decía ahora que tuve que resumir su currículum, porque tienes una gran cantidad de diplomados y estudios, tanto en psicología como en todo el tema de la CONSAR y de las AFORES y demás, ¿no? Es correcto. Eso en la parte de estudios, pero ya en la parte de aplicación profesional es director general de Aguilera Berrocov y Asociados, que se dedica a la consultoría y a la capacitación especializada. Presidente fundador de la Comisión del Ahorro para el Retiro de Coparmex Ciudad de México y miembro del Consejo Directivo Fundador. Asimismo es director del Centro Nacional de Consultores del SAR y Previsión Patrimonial. Como consultor de formación y desarrollo empresarial y de talento humano, ha dado consultoría y capacitación a las más importantes AFORES de México, que ahí fue donde nos conocimos. Exactamente. Y ha capacitado alrededor de 50,000 agentes promotores. Hoy les llaman asesores previsionales. Y además, pues de manera particular, digamos, ha dado asesoría en pensión a cientos de trabajadores cotizantes en el IMSS. Sí, muchas gracias. Pues amplísimo. Un honor tenerte aquí. Pues cuéntanos, ¿de qué pendientes del futuro son de los que estamos hablando? Muy importantes estos pendientes, porque en este sistema se ha escuchado, es reiterativo, dos leyes, la ley de 1973 del IMSS y la ley de 1997, que algunos nos vamos a pensionar por esa ley del 73, otros por la del 97. Sin embargo, las personas que están por la ley 97, y voy a explicar por qué los pendientes hay que atenderlos ya, son gentes que pueden estar muy jóvenes, 40, 45 años, y lo ven en mucho el futuro que lleguen a tener sus 60 y empezar a ver lo de su pensión. Pero les tengo la noticia que cuando tú dejas de cotizar o no atiendes este asunto desde ahorita, ya no te va a alcanzar el tiempo para tener un fondo importante y tengas una pensión, vamos a decir. Amigos, nos quedamos sin señal un momentito, tuvimos un problema técnico, pero ya estamos aquí de vuelta con Víctor Aguilera en el programa Afores y Pensiones.
Entonces, bueno, a ver, Vic, retomando, este título de los pendientes del futuro se resuelven en el presente. Tú nos dices entonces que es como un pendiente especialmente para la gente joven. Aquí de lo que estamos hablando es de todas aquellas personas que por alguna razón, ahora vamos a explicar las diferentes alternativas, están cotizando en el IMSS. Entonces, si son ya como de generaciones pasadas, como yo, del siglo pasado, serán ley 73. Las nuevas generaciones son más bien hacia ley 97. Es correcto. A ver, explícanos esa diferencia, Sí. porque suena mucho, pero ¿cómo es? Exacto, es algo que se dice mucho, ley 73, ley 97. Uno de los pendientes de los cotizantes ley 73, que yo también estoy en esa, es que a veces dejan de cotizar. Bueno, no a veces, muchos dejan de cotizar. Y entonces piensan que ya no pueden tener una pensión o que ya no pueden aplicar. Y hay diferentes alternativas para así hacerlo. Y ese es un pendiente que tienen que hacerlo ya. Sobre todo si ya tienen 50 años, 40, no importa lo jóvenes que estén, tienen que empezar a cotizar nuevamente y hay estrategias para que no les salga muy caro, ¿no? Porque piensan en la famosa modalidad 40 que dicen es carísimo. Y también para los cotizantes del 1 de julio del 97 en adelante, ven el futuro muy lejano. Hoy es la inmediatez, vivimos en el mundo de la inmediatez, el aquí y el ahora, y está bien, pero en el presente se resuelve el futuro. Y hay que empezar, a ello les digo, a ahorrar, a invertir y tener otras alternativas, además de cotizar al IMSS, para que puedan llegar, tener un fondo en su Afore significativo donde puedan reemplazar su último salario con aproximadamente el 70% de la pensión que le correspondería. Esos son los pendientes y de ahí se vigilan y se van a resumir ciertas estrategias para poder llegar a buen puerto. A ver, esto que dices del 70%, entendiendo que, ¿por qué el 70%? El 70% es una pensión, vamos a decir, digna, de acuerdo a la ley anterior del 73. Vamos a suponer que una persona gana 20,000 pesos. Entonces de pensión tendría 14,000 pesos si su tasa de reemplazo es de 70. Quizás se diga, bueno, pues todavía no es el mismo del último salario. Sin embargo, como es pensión y es vitalicia, ya sin trabajar, pues puede ser una buena alternativa. Sin embargo, con las estrategias que existen hoy y que el Seguro Social las tiene como con toda la legalidad, podemos llegar a tener el 100% o más de nuestro último salario con la ley 73. Ajá. Aquí la reflexión es porque cuando nosotros pensamos en que ya no voy a trabajar y quiero vivir de mis rentas, ¿no? Es como mucho esta frase. La realidad es que creo que muchos tenemos el privilegio de haber cotizado. Hay muchos otros que ni siquiera, o sea, hoy a lo mejor viven más en la parte informal o siempre han sido empresarios, no han cotizado. Y entonces, aquí la idea es, ¿cómo le hago para retirarme, vamos a pensar la edad como unos 65 años, y poder generar o recibir ingresos por los próximos 15 o 20 años, que es más o menos la expectativa de vida, ya sin trabajar, ¿no? Y entonces, bien lo apuntas, ¿no? Los expertos dicen que si tú ya no estás saliendo a trabajar, ya lo vimos en la pandemia, pues ya gastas menos, ya tienes que pagar a lo mejor estacionamientos, comida en la calle, la ropa, ¿no? Ya como que tuvimos esta experiencia. Entonces, si tú aspiras a tener un 70% de tu último ingreso, vas a poder vivir muy bien. Sí. Pero, a ver, ¿cómo le hacemos, no? ¿Cuál es la diferencia entre decir, a ver, yo soy ley 73, ley 97, como los requisitos, los beneficios? Bien, como les decía, para empezar, todos los que cotizamos antes del 1 de julio del 97 somos ley 73. Todos los cotizantes del 1 de julio del 97 a la fecha les corresponde ley 97. Y los que hemos cotizado entre las dos fechas somos los trabajadores en transición, así nos conocemos, ¿no? De las dos leyes. Y tenemos derecho, los que estamos en transición, a elegir la que nos convenga. Desde luego que la ley 73 generalmente es la que conviene, en ciertos casos la otra. Ahora, ¿cómo llegar a un buen puerto? ¿Cómo llegar a tener una tranquilidad financiera, una libertad financiera ya cuando tienes esas edades? Bueno, hay diferentes. Primero, hay que tener los requisitos. En la ley 73 hay que cumplir con 10 años de cotizantes, que son 500 semanas. Hoy, en la ley del 97,
hay que llegar a 1,000 semanas. Hubo una reforma, antes nos pedían 1,250, pero con la reforma va de 750 a 1,000, que ya vamos a hoy en 850. Ahora, otra cosa que quisiera decir de la reforma para las personas de la ley 97 es que su tasa de reemplazo era del 40%, 30% máximo. Con la reforma van a alcanzar ese 70% que estoy comentando o más, pero para eso sí también hay que cotizar y paralelamente hay que ahorrar, porque es diferente tener el 70% de 10,000 pesos, que es lo que ahorita se puede pagar en la pensión mínima garantizada, que es la ley 97, en la ley 97, entonces pues la gente va entre 3,000 y 10,000 pesos si se pensiona hoy, por ejemplo. Y va a ir avanzando pero estoy hablando de la pensión mínima. ¿Y qué es lo que van a alcanzar la mayoría de los cotizantes a esa ley 97? Por eso deberán de tener otro tipo de estrategias paralelas, como el ahorro, como planes particulares de retiro, como inversiones en la bolsa y en otras sociedades de inversión. En cambio, los que estamos en la ley 97, solamente debemos construir una estrategia si estamos cotizando, y si 73. No, en la ley 73, sí, perdón, en la ley 73 está la modalidad 40. Y algo más, con esto termino esta parte del comentario, decías de trabajadores independientes o de empresarios. Afortunadamente hay un programa especial de hace un poco más de un año, casi 2, que sacó el Seguro Social para trabajadores independientes, que con una cuota pequeña mensual tienes los 5 seguros que da el Seguro Social. ¿No? Y con eso vas cotizando hasta que llegues a la edad, te cambias a la modalidad 40 y entonces puedes subir tu ingreso. Eso es toda una estrategia. Esa es una estrategia que hay que hacer. Tiene que hacer con detalle. Con detalle, sí, porque cada caso es diferente. A ver, entonces, como recapitulando, y por ahí ya tenemos algunas láminas que podemos ir compartiendo, que creo que es como muy interesante para que vayan quedando claras. Entonces, lo primero que tenemos que entender es cuándo empezaste a cotizar. Si empezaste a cotizar antes del 1 de junio del 97, serás lo que se denomina Ley 73. Exacto. Posteriormente, Ley 97, y algunos, como dices, estamos en esa transición. Efectivo. Para poder en algún momento en la vida aspirar a una pensión vía la Ley 73, 500 semanas. Y Ley 97, 1,000 semanas actualmente. 1,000 semanas. Antes eran 1,250. Efectivo. Efectivamente. Sí, yo tenía esa idea. Ahora que mencionan 1,000, qué bueno, ¿no? Que ya se modificó. Bajó un poco. Fíjate que aquí yo quisiera hacer una reflexión, porque a veces yo me he topado con personas que me dicen, no, pues es que yo empecé a cotizar muy joven, ¿no? Ya no he cotizado, pero ya tengo mis 500 semanas. A lo mejor ahí está el mito, porque en la Ley 73, entre más semanas acumuladas tengas, mayor será tu pensión. Excelente comentario, Lau. Fíjate que hay 3 aspectos que todos debemos de tomar en cuenta en la Ley 73. Semanas cotizadas, la edad, entre más edad y más semanas mejora la pensión, y el salario promedio de cotización de las últimas 250 semanas, que es la regla para poder sacar la pensión. Cuando tú llegas a los 60 años y tienes los requisitos, te van a pensionar con el 75% de la fórmula, y vas avanzando hasta los 65 para llegar al 100%. Entonces, entre más semanas, mejor va a ser tu pensión. Las semanas son claves en este programa. En cambio, en la ley 97 te van a promediar, cuando te vayas a pensionar, todo el salario de toda tu vida laboral, desde el último hasta el primero. Y ese promedio, nos vamos a ir a una tabla del artículo 171 de la Ley del Seguro Social del 97, y ahí vamos a ver cuánto nos corresponde de pensión, que hoy te decía que va más o menos entre 3,000 y 10,000 pesos, dependiendo de la edad y las semanas cotizadas. Todo esto es en unidades de medida que se pasan a salarios mínimos, ¿no? Y también entonces hay una diferencia fundamental, por eso decías que quienes estamos en transición y tenemos la posibilidad de elegir, generalmente nos vamos hacia la Ley 73. Exactamente. Corrígeme si me equivoco, pero hoy en la Ley 73 se puede aspirar a casi 80,000 pesos de pensión mensual. Sí, hay gente que tiene ese tipo de pensión, que rebasen mucho lo que ganaba. A lo mejor ganaba 30,000 pesos o 40,000 y se dobla. Se va más de lo que ganaba. ¿Por qué es esto?
por las semanas cotizadas. A partir de después de las primeras 500 semanas, a partir de las siguientes 52, hay un factor que va incrementando la pensión por cada 52 semanas adicionales a esas 500. Entonces yo conozco, de hecho, los estudios de pensión que hacemos. De 15,000 pesos hay gente que se va a 50,000. Wow. Con una pensión natural que si ya me voy a pensionar, hacen su trámite y les dan 15,000, que son los que se les daría. Si hacemos una estrategia se pueden ir a esos montos y no es mito. El mito es que con 500 vas a tener pensiones grandes. Ese sí es un mito. Como dices, acumular la mayor cantidad de semanas. La mayor cantidad. Porque también habrá quien tenga a lo mejor un ingreso, déjame pensar, de 120,000 pesos y lo más que puede aspirar es uno de 80. Efectivamente. Entonces, que yo creo que en muchos casos es más bien vas a ganar menos, ¿no? Ahorita hablábamos del máximo, pero sí. La pensión promedio, ¿cuál crees que pueda ser? Bueno, es que la ley 73 hay muchas personas que se han pensionado antes de estos cambios y sus pensiones son pues mínimas, es decir, 3,000, 4,000, aunque la pensión mínima garantizada que te da el Seguro Social, hoy es de 7,000 pesos. ¿En cualquiera de las leyes? En la ley 73. Okay. Hay que diferenciar pensión mínima garantizada, ley 73, y pensión garantizada, ley 97. Okay. La pensión mínima garantizada, ley 73, hoy es de 7,000 pesos alrededor. Es decir, nadie podría tener menos de pensión. Si hay casos, ¿por qué? Porque es con el salario mínimo que se calcula y la inflación. Y en la pensión, en la gente de la ley 97, está, como te decía, entre 3,000 y 10,000 pesos, dependiendo de la edad y del salario del trabajador. Entonces estamos hablando, muchas veces se confunden la pensión mínima garantizada con la pensión mínima de ley 97. Esa pensión mínima está en el artículo 170 y en la parte de los porcentajes de la ley 73, en el artículo 171 de la ley. Ok, ahora pensando en esto que decíamos de la ley 97, existe una pensión mínima, pero los promedios andan rondando entre 3,000 y 10,000. Y ley 73, puedes llegar a aspirar a una pensión arriba de los 70, 80 mil pesos. Sí. Esas son las diferencias fundamentales. Esas son las diferencias. Ahora, en esta parte de llegar a aspirar a esas, a veces piensan las personas que, oye, dejé de cotizar hace 20 años y ya tengo 55. Bueno, hay que conservar derechos para poder continuar en una modalidad que se llama 40. Sin embargo, también se puede pagar un retroactivo hasta 5 años, siempre y cuando estés en conservación de derechos. Les pongo un ejemplo. Si una persona dejó de cotizar hace 3 años y tiene 57, le faltan 3 para pensionarse, bueno, paga esos 3, cotiza otros 3 y ya tiene, o paga 2, cotiza 3 y ya llega a los 60. Que también es un mito que normalmente se dice el promedio de los últimos 5 años, y bien apuntas, de las 250 semanas, que pueden ser de años anteriores. Claro, puede ser antes de más de 5 años, 6, 7. Lo importante es la cotización que cayó y que reconoce el Seguro Social de esas últimas 250 semanas en la línea del tiempo atrás. Y si yo puedo pagar un retroactivo al Seguro Social de 3 o 4 años, hasta 5 me permiten, pues entonces ya pagué 5 años, yo ya tengo 60 y me promedian esos 5 años. No me tengo que esperar ahora hasta los 63. Ya no. Okay. Quien quiera hacerlo puede ir cotizando más. Ahora, eso no quiere decir que va a tener estas pensiones de esa dimensión, dependiendo de los salarios y de las semanas antes de cotizar, pero en cada caso es singular, ¿no? Hay casos particulares, y aquí es donde entra yo creo que mucho el tema de la asesoría, de acercarse con un experto como es Víctor, ¿no? y su empresa de consultoría para hacer los estudios. Claro. Fíjate, tenía yo un caso ahorita muy reciente con uno de mis asegurados. Él es joven, debe de tener 42 años. Yo di por hecho que él era ley 97. ¿Y qué crees? Que él empezó a cotizar en el 95. Digo, oye, ¿cómo es esto? Tenía 16 años. Pero me dice que él lo dieron de alta en la vocacional. Claro, eso ahora, no juega. Te pregunto, ¿no? Ella está en la incertidumbre porque me dice, soy ley 73 o 97. Lo dan de alta, pero como usuario, como derechohabiente. Pero su primer cotización ya laboral fue en el 2000. Él pertenece a la ley 97. Tristemente. Tristemente.
porque el otro es un seguro que le dio las universidades en el Ajá. programa que sacó efectivamente para que estuviera cubierto con la parte del servicio del seguro social, servicio médico. Y se confunde mucho, oye, yo tuve una cotización hace muchos años. No, la que cuenta es la laboral, efectivamente. Okay. Mira, entonces él bueno pertenece aclarar. a Ley 97, en verdad. Entonces no es nada más otro mito, nada más ver el numerito donde viene el año en que cotizaste. No, No es cuando necesario. empezaste a generar ingresos. Cotización a través de un Semanas. patrón. Ya. Esa es la clave. Ok. Ahorita le vamos a pedir a Jess que nos ayude con un video para ir a un corte. Claro, correcto, Primero, muy bien. quisiera, antes de ir al corte, hacerte esta pregunta. Entonces, si una persona dejó de cotizar y ahora quiere volver a reactivarse y todo, ¿puede ser a través de un patrón o esto que le llaman modalidad 40? Cuéntanos un poquito qué es la modalidad 40. Ok, modalidad 40, su nombre legal es continuación voluntaria al régimen obligatorio, así se llama, artículo 218 de la ley del Seguro Social. Es cuando yo dejo de cotizar al Seguro Social y tengo 5 años para incorporarme o inscribirme a esta modalidad 40 en el Seguro Social, y yo soy quien va a pagar esas partes que son tripartitas, pero yo pago la parte del patrón, la parte del trabajador y el gobierno lo suyo. Esto me va a permitir subir mi salario base de cotización. Por eso es importante conocer. Acumular semanas. Acumular semanas e incrementar o mejorar pensión. ¿Y se puede hacer para la ley 73 y para la 97 esta modalidad 40? Sí se puede hacer para 97, pero no tiene mucho sentido más que para cotizar en ley 97. Pero hay otros mecanismos que les puede salir inclusive más económico y puede ir sumando semanas para las dos leyes, que es a través del programa de independientes. ¿El programa de independientes es la modalidad 44? Es derivada de la modalidad 44, se parece a uno de los, pero es un programa especial, de hecho está en piloto, prueba piloto. Esas pruebas de piloto, como las personas que apoyan en el hogar, en la parte doméstica, son programas piloto que en realidad se quedan, porque funcionan muy bien. Y este está funcionando muy bien para los profesionistas, trabajadores independientes, taxistas, comerciantes, quien quiera y quien pueda. La verdad es que es muy bajo. Si se ponen un salario que están ganando en realidad bajo, pues entonces pagan una cantidad pequeña y tienen los 5 seguros que nos da porque el la 40 instituto. te quita el tema de salud, por ejemplo. Solamente la parte te da invalidez, vida y evidentemente la pensión. Y es importante saber que si tú te pensionas por la ley 73, quien te paga la pensión es el Seguro Social. Si tú te pensionas por la ley 97, quien te paga es una aseguradora de pensiones, no el Seguro Social. Sin embargo, hay otra forma de pensionarte en ley 97 que se llama retiro programado. Y otra más que es la pensión garantizada, que esa primero de tu Afore se van tomando los recursos que te queden y después funciona el gobierno a través del Seguro Social, te paga esa pensión garantizada toda tu vida. Esas son las diferencias de forma de pensionar. Son realmente muchísimas formas de pensionarte. Pues, ¿qué les parece si vamos a un corte y regresando vamos a ver también cómo hacer para que una vez que yo tenga ya esta pensión garantizada a través del Seguro Social, ya sea ley 73 o el 97, pero que no me quede corta? ¿No? ¿Qué podemos hacer para eso? Vamos a corte. Gracias, Jess. 10 pesitos al día, muy fácil tú puedes ahorrar. Poco a poco un retiro más digno vas a asegurar. 10 morlacos, 10 varos o como les quieras llamar. Es sencillo lograrlo sin tu bolsillo afectar. Con 10 pesitos para tu Afore, lo de hoy es ahorrar y después tu futuro gozar. Con 10 pesitos para tu Afore, hay que ahorrar diariamente con 10 pesitos o más. Súmale 10 pesitos al día para asegurar tu futuro, tu Afore y muy buena pensión alcanzar. En 7-Eleven y en Telecom tú podrás aportar. Deposita sin costo 50 pesitos o más. Con 10 pesitos para tu Afore, lo de hoy es ahorrar y después tu futuro gozar. Con 10 pesitos para tu Afore, hay que ahorrar diariamente con 10 pesitos o más. Se te nota que si traes morralla tú puedes ahorrar. El guardián de tu Afore y tu aliado sin duda es Gonzalo.
Muy bien, pues aquí nos dice que con 10 pesitos será suficiente, Vic. 10 pesitos bueno. para la Afore. Ya no son 10 pesos, son 100 pesos que en las tiendas de conveniencia. Y importantísimo el ahorro voluntario que están diseñado en las Afores. Ese ahorro voluntario inició en 1998. Yo estoy en este sistema desde el 97, poco antes. Y justo recuerdo que en la Afore donde yo estaba nos dijeron: por favor, depositen algo para saber cómo funciona el sistema. Cuando vi que mi dinero ganó rendimiento en un mes, dije, esto funciona, y de ahí no dejo de ahorrar en las Afores. Aportaciones adicionales. Sí, hago aportaciones adicionales, junto con otras alternativas que igual y platicamos, ¿no? Ok, a ver, fíjate, me gustaría entender esto. Cuando tú tienes ya tus aportaciones que estás más bien como a través de esta cuota tripartita, una parte se va reservando para hacer este fondo, ¿no? De alguna manera. Claro. Pero tú puedes, por tu parte, adicionar algo. Efectivamente. ¿Qué ventaja llevarías entonces con esas aportaciones adicionales? Las aportaciones voluntarias en la Afore tienen varias ventajas. Que aunque deposites 100 pesitos o 1000, ese dinero ya está jugando, yo le digo, en ligas mayores. Es decir, se va a invertir con otros montos de las Afores y de otros trabajadores. Se invierte todo en algo que se llama CIEFORES, o sea, es de inversión especializadas de ahorro para el retiro. Y esas CIEFORES invierten en instrumentos financieros nacionales e internacionales, desde luego, que conservando pues el rendimiento que debe tener asegurado prácticamente todos los ahorradores, se invierte más del 50% en instrumentos nacionales, ¿no? Es de poco riesgo, de baja volatilidad, etcétera, que son los instrumentos de deuda, que generalmente son los bonos del gobierno. El gobierno siempre paga, porque para no pagar tendría que no estar el gobierno. Entonces, a partir del 51-52% invertidos en bonos gubernamentales, se invierte en diversos instrumentos nacionales e internacionales, lo que hace que haya plusvalías, es decir, que gane rendimiento el dinero. Pero también hay que tener cuidado, porque existen las minusvalías, que cambia el precio de la acción al día anterior. Es decir, cuando vemos nuestro estado de cuenta, y no se espanten por favor, que yo tenía, por decir, 30,000 pesos, y de repente me llega mi resumen de saldo con 28,000, dices, ya perdí 2,000. No has perdido ni un peso mientras no saques tu aportación voluntaria de la Afore. Entonces, esos 2,000 que ahorita no se reflejan, se van a recuperar con las nuevas inversiones, ¿de acuerdo? Si lo sacas tu ahorro en ese momento y ya no lo inviertes, esos 2,000 sí se toma como pérdida. Pero hay que saberle también jugar a esta aportación voluntaria. Lo puedes dejar hasta el final de tu vida laboral y decirle a la Afore, ahora sí ya junté la cantidad que sea, me das mi dinero base más todo el rendimiento que gané. Que por cierto, ahorita en los 25 años que lleva el sistema, ya 26, se ha tenido un rendimiento nominal del más del 10%. Y real, es decir, después de la inflación, alrededor del 4 o 5%. Pero hubo momentos en la historia de estos 26 años que el ahorro voluntario nos dio 34%, 25%, 20%. Hice una corrida de mis aportaciones voluntarias personales y no me acordaba de eso. Digo, fueron algunos meses, porque no siempre puedes dejar todo el dinero ahí. Y fue genial, fue una época muy interesante. Es decir, sí hay seguridad, sí hay ganancia, pero también hay que observar todo el tiempo tu ahorro voluntario. Es estar prevenido. Y fíjate que nosotros acá en el programa lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Que existen cierto tipo de inversiones como esta, donde pues estará sujeto a las variaciones del mercado. Hay otro tipo de instrumentos que son más certeros en este crecimiento ligero, suavecito, sutil, pero constante, siempre hacia arriba, que son los planes personales de retiro, que se pueden hacer a través de las aseguradoras. Y que yo diría no están peleados, yo creo que más bien conviven, son complementarios, ¿no? Sí, de hecho yo los tengo como en la parte de seguridad patrimonial, que es el apellido del despacho. Siempre ofrecemos esa parte, ¿no? Y los mandamos justamente con las gentes expertas de los seguros, porque ese plan personal de retiro les va a dar protección y además ganancias durante todo ese tiempo. Y son inversiones paralelas que hay que hacer a las Afores, sobre todo de la ley 97. Ya ven que hay mucho de que, oye, ¿quién da mejor rendimiento de las 10 Afores? Les voy a decir algo, las 10 Afores son buenas.
El sistema está muy bien hecho. Todas las Afores son buenas. Efectivamente hay competencia con el rendimiento. Entonces hay que observar el rendimiento, el servicio, desde luego, que te dan, y a qué grupo pertenecen, también eso ayuda. Pero no ha habido desapariciones de Afores, por ejemplo, ¿no? No, nuestro sistema financiero yo creo que está es muy blindado. Muy fuerte, muy blindado. En todos. Y justamente, ¿no? Tenemos siempre como esa mancuerna con diferentes colegas de la Afore y viceversa, donde hacemos recomendaciones como muy puntuales y con mucha confianza a nuestros asegurados, ¿no? En este caso a los derechohabientes y demás. A veces yo he recibido de mis colegas de la Afore, oye, ya está haciendo aportación voluntaria, ahora ayúdalo con un plan personal de retiro y viceversa, ¿no? Sobre todo yo muchas veces los refiero con colegas de la Afore, pues en menú cambio, a veces para ver cómo están sus semanas cotizadas, reactivar derechos, etcétera, ¿no? Todo eso. Pero qué bien que lo apuntas porque efectivamente es un complemento. Es un complemento. Y yo siempre le digo a mis asegurados, o sea, vamos haciendo un ahorro aunque sea chiquito, ¿no? Los 10 pesitos, la verdad es que es muy simpática la canción. Pero pensemos que le estamos pagando el sueldo a nuestro viejito. Entonces, claro, ¿cuánto es lo que tú le quieres destinar hoy a tu viejito? Me dices que hoy empieza con 100 pesos. Pero, en una tienda de conveniencia, ¿no? En una tienda de conveniencia, ¿no? Que si la canción decía 10 pesitos diarios, entonces eran 300 pesos. Bueno, diarios, ya. 10 pesitos diarios, pues sería como 300 pesos al mes. Claro. ¿No? Bueno, pues yo diría a lo mejor si podemos arrancar con unos 1,000 pesitos al mes. Muy buenos. Pues muy buenos, ¿no? Claro. Y que después saber cómo nos va a redituar ya en un futuro. Eso es muy bonito, ver que sí te da rendimientos. Exactamente. Y bueno, la realidad es que todas las estrategias que nosotros hacemos siempre van a ser, los hemos comentado, pues muy personalizada, ¿no? Así es. Ya saben que nuestro programa está abierto, si nos quieren escribir algún comentario, por ahí están al aire también, si nos puedes poner, Jess, los teléfonos de Víctor, ya saben, están nuestros números, sí, tanto de Jorge como mío, el correo electrónico, si quieren hacer una consulta, porque el tema es que ustedes tengan un diagnóstico personalizado. Si eres ley 97, si eres ley 73, ya comentaba ahorita el caso de mi cliente, ¿no? Que voy a llegarle con la mala noticia de que sí es ley 97. Pero bueno, todo está bien, o sea, todo suma. Efectivamente. ¿No? Tal vez lo que ha cambiado mucho es que anteriormente las condiciones del país, el mismo estilo del gobierno, era a lo mejor un poco más paternalista. Hoy nos da como más responsabilidad de hacernos cargo de nuestro bienestar, de nuestro futuro, ¿no? Es que era insostenible. Ya en la parte de la ley 73 incrementaron el número de viejos, no es despectivo, así se maneja, y tuvieron menos hijos las familias. Entonces ya no había tantos cotizantes. Pero quiero decirles algo ya prácticamente casi cerrando, no sé cómo vamos. Andamos con el tiempo un poco. Si tú tienes una casa propia, ese es tu patrimonio más importante. El segundo patrimonio más importante es la pensión de los mexicanos. Si tú no tienes una casa propia y rentas, entonces tu patrimonio más importante va a ser tu pensión. Así está catalogado por los especialistas. Y digo, la mayoría de nosotros, ¿no? Hay quien tiene resuelto eso, pero la mayoría, nuestro principal patrimonio es la pensión, porque mucha gente renta. Entonces, no es cosa sencilla, no es cualquier cosa hablar de Afore, hablar de pensiones y de verdad asesorarse, porque uno piensa que las cosas se van dando solitas, o que se quede con el dinero el seguro, o que se quede el Afore. No, esto es transparente. Por eso, revisen su estado de cuenta cuando llegue. Y si se les complica poder leerlo, hablen a su Afore, o estamos para servirles con mucho gusto, para decirles cómo está compuesto su estado de cuenta, porque ahí también van a estar las aportaciones que se reflejan tripartitamente para su pensión y la de aportación voluntaria. Y si trabajas o cotizas en el ISSSTE, más bien si cotizaste al ISSSTE, también en el estado de cuenta aparece tu saldo, los que han cotizado en el ISSSTE, ¿no? Que es otro tema, la ley del ISSSTE es otro tema. Oye, pues abrimos otro tema, ¿no? Para hablar de la puede ley del ser, ISSSTE, claro, ¿no? Puede claro, ser algún otro programa, porque no da un programa para no algo da, tan amplio. No. Y son en muchos, en la ley 97 se parecen mucho, bueno, allá es 2007, en la modificación, pero ya la ley
anterior, la que se llama de reparto, sí son muy diferentes, ¿no? Es todo un tema lo del ISSSTE. Pero bueno, hablando del IMSS, yo creo que hay muchas cosas muy buenas para todos los trabajadores. Claro, y qué bien que lo apuntas, ¿eh? Tienes toda la razón. Nosotros aquí lo hemos hablado también en el tema de seguros, cómo a veces dejamos de lado asegurar nuestra casa. Siendo que nos hablan, ¿no? Oye, cotízame y asegúrame mi carro. Sí, por supuesto. Y luego digo, ¿y tu casa ya la tienes asegurada? No, pues es tu patrimonio. Pero bien lo apuntas, o sea, de todo el dinero que llegamos nosotros a acumular en la vida, pues sí, está mucho en nuestra casa, en todos nuestros contenidos, y en el dinero que está en las administradoras del fondo. Exactamente, que son más de 5.500.000.000.000 de pesos, de 73 millones de trabajadores mexicanos. Muchos no tienen su actualización en el Seguro Social, no están cotizando, pero otros muchos sí. Pero hay 73 millones de cuentas individuales en México que hay que estar atendiendo. Oye, y este dinero, ahora que lo mencionas, pues es un dinero que debe estar muy resguardado. Claro. Es como blindado. Totalmente. Las AFORES, obviamente, como las aseguradoras, tienen reservas para cualquier contingencia. Por ejemplo, tienen un régimen de inversión. Si hay AFORES en sus comisiones, en sus comités de riesgos y de inversión, que no obedezcan a las reglas y se pasen de esos montos, y haya minusvalías, tendrán que reponérselo al trabajador, con todos los rendimientos y las comisiones que se cobran. De hecho, en paréntesis, en la reforma del 2020 bajaron las comisiones a un promedio del 0.56% sobre el saldo anual, cosa que fue muy buena. Antes era el doble. Bueno, si yo les dijera que antes había 2 tipos de comisiones cada vez que llegaba el dinero a tu Afore, más lo del saldo. Así estuvo el sistema 10 años. Después ya se hizo una corrección al respecto. Y de estas 10 Afores no quiere decir que iniciaron en el 97. Había 17 Afores el 1 de julio del 97, luego fueron a 13, luego a 18, han cambiado, hoy son 10, que no quiere decir que se queden 10, puede haber más, puede haber menos. No, pues es interesantísimo todos estos temas. La verdad es que hay muchísimo que hacer al respecto. Como bien lo dice Víctor, es nuestro principal patrimonio. No lo dejen en saco roto. Está Víctor para asesorarlos en algún tema. Como bien decía, desde si su estado de cuenta no lo entienden, en qué Afore estoy. Y por supuesto también nosotros los podemos apoyar si quieren empezar a hacer un ahorro adicional para su jubilación, pues en los planes personales de retiro. Hace un par de semanas tuvimos un programa bien interesante con Arely Garfias, una colega de seguros que también es experta en los temas. Por ahí está el programa si quieren verlo. Recuerden que nos pueden escribir, hacernos sus comentarios y bueno, pues vamos cerrando el programa, Víctor. Muy especial, muy interesante todo lo que aquí vimos. Los próximos programas vienen bien interesantes. La semana entrante ya espero contar aquí con mi buen colega y amigo Jorge. Y vamos a traer temas como seguros de daños. Justamente tengo mucha inquietud en platicarles de los seguros para proteger su hogar, sus contenidos, ¿no? Como decimos, todo lo que está ahí adentro, imagínate, ¿no? Sí, claro. Tu vida entera. Los gastos médicos mayores, pero internacionales, también por ahí nos han preguntado, ¿no? Las diferencias entre un plan de gastos médicos mayores nacional y un internacional. Queremos hacer un programa, pues, de riesgos catastróficos, terremoto, inundación, el seguro de hombre clave, que es también valiosísima herramienta de protección y ahorro para la empresa. Y bueno, pues aquí nos vamos a ver el próximo miércoles, con el favor de Dios, y pues esperamos que nos visiten todos también a la 1 de la tarde en Viviendo Seguros, Previsión y Tranquilidad en tu Vida. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a ti, Lau. Hasta la vista. Gracias.
Hola, soy la doctora Pilar Ocampo y estoy aquí para invitarte este jueves 28 de septiembre a las 9 de la mañana por Mundo Holístico TV al inicio de mi nuevo programa Psicoespiritualidad. Será un gusto caminar juntos y explorar los múltiples caminos del alma. Jueves 28 de septiembre, 9 a.m., aquí en Mundo Holístico TV.